Hola, somos Kimberly Castro y Adriana Maña. El artículo que vamos a comentar se llama Millennium Scale Change in the Structure of a Caribbean Reef Ecosystem and the Role of Human and Natural Disturbances. El coral caribeño se ha visto muy afectado por la actividad humana. Por ejemplo, en los 70s, el paisaje estaba dominado por arrecifes coralinos, mientras que ahora está dominado por macroalgas y corales que son más resistentes a aguas de baja calidad. Esto quiere decir aguas con más nutrientes. A inicios de los 80s, varias enfermedades acabaron con las poblaciones de Acrópora y de Ademantillarum, y a finales de la misma década se empezó a extender el problema del blanqueamiento de corales. La mortalidad de corales se ha relacionado con el calentamiento global, ya que este incrementa la temperatura del agua y con el sobrecrecimiento de algas. El problema se ha agravado en las últimas décadas, pero la sobreexplotación de recursos marinos caribeños, como la pesca, y las consecuencias del desbroce de tierras empezó siglos antes de la llegada de los europeos. Se estima que desde hace 1 a 4 siglos corales y moluscos ya eran afectados por la agricultura intensiva. La contaminación terrestre es un factor de peso en el declive de comunidades corales, pero se desconoce su rol específico en este proceso. Estudios previos sobre el cambio de las comunidades de arrecifes no incluían otros organismos, además de los corales. Esto hace que sea difícil desarrollar una explicación sobre los mecanismos que causaron dichos cambios y las causas de ellos. Para entender los efectos en el ecosistema de los estresores antropogénicos, se reconstruyó el cambio en las comunidades de arrecifes por los últimos 3 milenios, basados en ensamblajes preservados en sedimentos de arrecife colectados en Bocas del Toro, en el Caribe de Panamá. Se analizó el cambio en corales, peces, erizos, bivalvos y foraminíferos bentónicos. Se utilizó datación de uranio toro para crear una cronología en el cambio en la composición de la comunidad y la calidad de agua. Para este análisis, se colectaron núcleos de matriz de arrecife en 3 sitios de Almirante Bay. Airport Point y Cayo Adriana son arrecifes periféricos, lejanos de la costa continental, mientras que Punta Donato es un parche arrecifal cercano a la costa y ubicado en un área de uso industrial desde el siglo XIX. Se colectó en zonas de escombro cerca de colonias vivas de corales para no dañar estas colonias. Se tomaron 2 muestras en los parches de Punta Donato, una en Cayo Adriana y una en Airport Point, todas con sus respectivas réplicas. Se analizaron entre 36 y 41 muestras de cada núcleo. Estas muestras fueron secadas, pesadas y se pasaron a través de varios tamices, siendo el más pequeño de 63 micras. En este video podemos ver una persona extrayendo una muestra de núcleo en un arrecife. Este análisis, a partir de las muestras de arrecifes, provee una imagen ecológica más entendible del estado de este ecosistema en Bocas del Toro e incluso un ecosistema de arrecife del Caribe. En este se observaron patrones predecibles en el cambio de peces, erizos y bivalvos, según la actividad de crecimiento o no de los hábitats. La abundancia de peces herbívoros decreció a medida que los peces depredadores aumentó. Los bivalvos que se alimentaban por suspensión de la zona de epifauna declinaron, mientras que los que se alimentaban de depósitos infaunales aumentaron. Y esto se cree que se debe a la pérdida de un sustrato duro al disminuir el crecimiento de los corales. En los corales, las especies que dominaban variaban según los sitios. En la mayoría del tiempo, en todos los sitios, Porites dominó, pero en las zonas alejadas dominaba era Agaricia. Entre esos cambios se observaron también relaciones, pues cuando disminuía la abundancia de peces herbívoros y de bivalvos epifaunales, también disminuía la tasa de crecimiento de los corales. El aumento de la abundancia de los bivalvos infaunales ocurrió al mismo tiempo que el decline de los peces herbívoros, sin importar la calidad de agua. Y en 3 de los 4 arrecifes se observó que la disminución de los erizos asociados al pasto marino coincidía con la disminución de peces herbívoros y los bivalvos de epifauna, por lo que se cree que el cese del crecimiento de los corales no estaba relacionado con el crecimiento excesivo del pasto marino. Sin embargo, ahora todas estas tendencias no siempre fueron simultáneas. En uno de los arrecifes periféricos, los cambios en la comunidad del arrecife fueron notables
200 años antes que el cese del crecimiento del coral. Esto fue entre 1000 y los 1280 después de Cristo. Y luego en 1500 se dio ese cambio nuevamente a la composición como estaba antes en cuanto a especies y bivalvos. Sin embargo, la especie de coral que dominaba ya era otra. La composición de las especies de coral generalmente no se relacionó con la composición de peces, erizos o bivalvos. Los cambios de hecho de estos patrones no ocurrieron al mismo tiempo entre los arrecifes, siendo primero en los arrecifes lejanos de la costa entre 1300 y 1400. Entonces esto hace que se crea que la población de los humanos era tan baja en esa época, en Bocas del Toro, en los 1400, que no tuvo altos impactos en los arrecifes en ese periodo. Y es que además el arrecife que estaba cercano a la costa se estableció luego de que se diera esta disminución del crecimiento en los arrecifes periféricos. Y en este mismo tiempo, aunque se dieron cambios en los niveles de la calidad de agua, no se observaron una relación significativa en los 4 arrecifes, por lo que esto sigue apoyando ese pensamiento de que no fueron afectados por la actividad humana. Ahora, se cree que estos patrones estaban relacionados a cambios hidrográficos, por cambios en el nivel del mar. Sin embargo, ellos no pudieron confirmarlo porque para esa época no había un registro de los niveles del mar. Ahora, actualmente, el decline reciente de los niveles de calidad de agua en el arrecife cercano a la costa se implica una actividad humana y muestra un decline significativo en la calidad. O sea, muestra que un decline significativo en la calidad del agua sí puede alterar toda la comunidad de este ecosistema y por ende el crecimiento del arrecife. Entonces, se debe recordar que es un arrecife que incluso cerca se dio una actividad de manera intensiva por los últimos 2 siglos. Entonces, estos declines de calidad de agua y en la composición de organismos fueron más prominentes alrededor del siglo XVIII. Con todo esto, las similitudes en las trayectorias de los cambios ecológicos en ambos sitios prehistóricos e históricos sugieren que el deterioro del ecosistema de arrecife sigue una trayectoria similar, ya sea por causas antropogénicas o naturales. Esto significa que ambos causantes llevan a lo mismo, un decline de la tasa de crecimiento y un aplanamiento de los arrecifes porque pierden su gran complejidad arquitectónica. Por ello, esto, aunque puede que no sea suficiente para determinar los mecanismos de deterioro de los arrecifes, estos datos y conclusiones, sin embargo, sirven para obtener explicaciones de qué causa dicho deterioro, las cuales se han dado en los últimos 2 siglos por la pesca y por las actividades de desbroce de tierras que han llevado a este ecosistema a un nivel de deterioro donde ya no hay vuelta atrás. Eso sería todo, muchas gracias.